me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿sabes cuál es la base de lo que actualmente conocemos como la religión católica? ¿Dónde consideras que se encuentra depositado el conocimiento y las normas que rigen a su iglesia como institución? Sin duda muchos ubicamos a la Biblia como el libro más leído en todo el mundo, por el hecho de que también es el primero que se produce en serie a partir de la imprenta que desarrolla Gutenberg en el siglo XIV. Antes de la imprenta, la reproducción de los libros se realiza copiándolos a mano, algo que sin lugar a dudas, pues hace prácticamente imposible que un mismo libro se pueda conocer por muchas personas. Por ejemplo, podemos leer la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, la cual también tiene una versión, por cierto, cinematográfica, ¿se acuerdan? Protagonizada por el que yo le digo Sean Connery, porque es bien Sean Connery el hombre, Sean Connery, y dirigida por Jean-Jacques Annaud, 1986. Con la imprenta de Gutenberg, el conocimiento se vuelve más accesible para un mayor número de personas, siendo la Biblia el primer libro en editarse y distribuirse por todo el mundo. En un principio, solo se permite su reproducción en latín, pero con el tiempo, pues está traducido a todos los idiomas. La Biblia está en todos los idiomas. También conocida como la palabra de Dios, la Biblia marca un antes y un después para la fe cristiana, que empieza a argumentar sus enseñanzas en este libro lleno de misterios y, por cierto, de mucha polémica. Misterio ocasionado por la ocultación deliberada de algunos pasajes que, por cierto, a la Iglesia Católica no quiere dar a conocer, no quiso. Y gracias a esto, hay una enorme curiosidad cada vez que aparece un nuevo evangelio que se llaman apócrifos. Pero, ¿por qué no se incluyeron estos evangelios en la Biblia? No sé si ustedes saben la historia. Sí, la vas a reafirmar conmigo. Si no, la vas a conocer ahorita. Cuando el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo en el año 312, ve la oportunidad de utilizar a la religión como una manera de unificar a su imperio, que se encuentra terriblemente fragmentado. Para este fin, se acuerda y estandariza las doctrinas cristianas y promueve una versión única de las escrituras del Nuevo Testamento. Es cuando algunos evangelios quedan fuera y hasta son eliminados porque dejan de reproducirse. A finales del siglo IV, se aceptan como oficiales los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quedando conformados los 27 textos que constituyen el Nuevo Testamento, que junto con los 39 libros del Antiguo Testamento forman la Biblia que hoy conocemos. Sin embargo, la infancia y juventud de Jesús parecen no existir en los evangelios oficiales, lo que ha provocado que, fruto de la imaginación, pues existan varias versiones de Jesús en sus primeros años, pero no así de su juventud, ¿eh? A ver, ¿quién habla de la juventud? Un texto que fue descubierto en el siglo XIX, que fue atribuido a Juan, culpa a los judíos sobre la muerte de Jesús. En esta versión es Herodes y no Pilatos quien condena a muerte a Jesús, y son soldados judíos los que lo crucifican, no romanos, como en la versión que nosotros conocemos. En el evangelio, hay otro evangelio, de un tal Nicodemo. Ahí se incluye también uno de Bartolomé, y se narra el descenso de Jesús a los infiernos, pero se entiende que no es un lugar de castigo, sino un sitio donde las almas esperan
a que llegue el Salvador a rescatarlas para entonces irte al cielo. Lo que podría ser el purgatorio. ¿Estamos? Ahora, viene el primer apocalipsis de Jaime. Ese es descubierto en 1945. Es muy reciente, en una ciudad egipcia que se llama Taj Hammadi. Este texto, que perteneció a la corriente cristiana del gnosticismo, que basaba sus argumentos en el conocimiento profundo de lo divino y no en la salvación eterna por el sacrificio de Jesús. Era otro sentido. Además, en este evangelio apócrifo se recogen conversaciones, enseñanzas, confidencias de Jesús a Jaime, uno de sus supuestos hermanos de sangre. El pasaje escrito en griego fue considerado por Atanasio, obispo de Alejandría, como un manuscrito hereje del año 300 después de Cristo. ¿Y qué creen? La semana pasada, la Universidad de Oxford descubre nuevamente el manual original, el manuscrito original, pues, que desde el año 1945 no se había vuelto a saber nada de él gracias a este tema de los múltiples intentos para ocultarlo. Semana pasada lo acaban de encontrar. Yo te pregunto a ti, ¿aquí en qué tal, Fernanda? ¿Conocías la existencia de evangelios apócrifos? ¿Tú eres católico? ¿Tú eres católica? ¿Has leído la Biblia? ¿La conoces? ¿La podrías citar? ¿Has leído el Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? ¿Toda? ¿La has leído? Bueno, pasajes, pero toda no. Toda no, también igual pasajes, algunos, muchos pasajes. Por ejemplo, ¿confías en estos evangelios apócrifos? Es decir, ¿cambiaría tu fe por la religión católica si mucho de lo que está plasmado en ellos fuera verdad? Porque fíjate, aquí en tiene que ver con el conocimiento profundo de lo divino. Eso fue en un principio. Después se cambia y se argumenta la base de la religión a la salvación eterna por el sacrificio de Jesús. Son dos cosas distintas. Totalmente. ¿Cambiaría tu fe? ¿Tú eres católico? Te voy a tener a hablar de algo incómodo. A ver si no me linchan. Yo leí todo el asunto de los de lo de Judas, pues, de los evangelios apócrifos de Judas. Y desde luego que ha cambiado mi visión hacia lo que sería el catolicismo. O sea, yo ya no... Leyendo a Judas es más humano. Es que es Judas un ser más no es traidor. Desde la perspectiva de Judas. Desde los evangelios. Pero ¿y él cómo dice que no es traidor? Sí, pues eso es uno de los fundamentos más importantes. Por eso te digo, yo que lo traicionó. Que al final de cuentas creo que de alguna manera mi visión hacia lo que sería la religión católica se ha ido modificando con el asunto de los mismos evangelios apócrifos de María Magdalena, de Judas. O sea, para poder conocer acerca de muchas cosas, creo que sí se ha desvirtuado mi visión que yo tenía sobre la religión y sobre la Biblia. Bueno, acuérdense, esto es lo más cercano quizá que podemos nosotros tener referencia. La película La Última Tentación de Cristo. Acuérdense la censura, acuérdense cómo nos pasábamos la película así como en un acto de rebeldía, ¿no? Para ver cómo había sido el amor en la vida de Jesús y de María Magdalena. Así es. Y esa humanización, pues evidentemente indignó a muchísimos. Porque yo creo, no sé, a ver ustedes qué opinan. Digo, hablar de religión y de política siempre vamos a acabar agarrados de la greña, pero yo creo que la Iglesia ha cambiado mucho el sentido de lo que es la verdadera fe de muchos. Y hoy hay católicos a la carta, si lo puedo decir en palabras muy sencillas.
no son católicos de hueso colorado, es lo que quiero decir. Sí, claro. Sino dicen, ay, a lo mejor, pues no, mira, no voy tanto a misa, pero estoy a favor del aborto, pero entonces, pues no leo la Biblia, pero entonces sí comulgo. Pues no es a la carta. Claro. O sea, las religiones se siguen, se deben de seguir, me parece, como Dios manda. Como diría mi mamá, como Dios manda. Pero entonces a veces sí somos, a veces no somos. Pero yo te diría precisamente esto, que Entonces, ante ¿cómo ha esta cambiado visión, esa fe? ante esta visión, sí creo que para mí este asunto de seguir al pie de la letra, ser católico o ser cristiano o ser evangelista, no me funciona a mí. Y lo digo de manera muy personal, no me funciona, porque hay muchas deficiencias para mí, dentro del asunto de la forma en que se aplica la religión católica o la cristiana. Pero que no tiene que ver con Jesús, ¿estás Exacto, de acuerdo? sí, pero tiene que ver con la enseñanza de los mismos hombres, al final de cuentas, ¿no? Bueno, ¿cuánto perdió el catolicismo? Esto es un dato interesantísimo en los últimos años por la pederastia, por estos escándalos, en el mundo. Como el 40%. Casi el 40% de los feligreses, pues. Y además, o sea, si la sede está en Europa, es tan curioso que en América sea donde hay más católicos, ¿no? Latinoamérica. Así es. Y que siguen la religión. Y que sí. Y que mantienen a la iglesia, A la institución. a la institución. Miren, hay un dato que nadie me ha sabido decir, ¿eh? Esto es de los secretos más guardados que los evangelios apócrifos. Pregunta de los 64,000, diría que el don Pedro querido. ¿Cuánto le manda? Nadie me lo ha querido. Y se lo he preguntado a grandes, es decir, a obispos, a cardenales, nadie contesta, ¿eh? ¿Cuánto le manda la catedral de la Ciudad de México al Vaticano mensualmente? Así abres los ojos. Yo en algún libro, Es una de las cantidades más bestiales que ustedes se pueden imaginar. pues uno de los fundadores de una orden aquí muy famosa era asesor del Vaticano, precisamente, ¿no? En cuanto a economía, imagínate. Ahora, esto que están diciendo... Es que eso está re lejos de Dios, ¿no? Está re lejos de Jesús, de lo que podría ser el concepto de la religión, o sea, el fundamento de la salvación. Acuérdate que ese es él se salvó por nosotros, él murió por nosotros. Entonces, el fundamento es la salvación de nosotros para dignificarlo, pues. ¿Qué tiene que ver eso con los diezmos, con las limosnas, con los muchas cosas que castigos, finalmente ¿no? Todas las religiones, o la mayoría de las religiones, pues, es esta parte del fundamento del cual te trabajan a través de tus finanzas, del bolsillo. O sea, tú quieres tener más abundancia, pues entonces deposita más abundancia. O sea, no puedes tener dinero si tú no eres capaz de desprenderte. Entonces, entre más des, más recibes. Entonces, este trabajo que se hace es finalmente parte también del asunto de cualquier religión. Y parece en este sentido, y esto sí es muy, muy discutible, pero parece que la iglesia no se ha actualizado. Por ejemplo, uno de los grandes temas que tiene inconcluso hoy en día, que no se le ve para dónde vaya, ojalá el Papa Francisco hiciera algo al respecto en relación al celibato. El celibato, acuérdense de la historia, era para herencia. O sea, se guardaba el celibato para que entonces tú pudieras quedarte, o sea, con los dineros de la iglesia sin heredárselo a nadie, pues. Era un tema de no herencia, pues. Y cómo eso hoy, año 2018, pues es uno de los grandes temas para el Vaticano y que no se ha resuelto, como muchos otros. Sí, es la eliminación de la mujer, ¿no? En toda la religión católica. Es que la religión católica ¿Qué tiene que ver eso con la fe de fondo? Es Ese que es el tema, ¿no? La religión católica, perdón, pero la religión católica es machista. O sea, Pero casi todas, ¿eh? Sí, claro. Y en muchas cosas. Bueno, yo algún día diría, cuestioné a los budistas por qué no había mujeres monjes. O sea, monjes, mujeres. Ujú. No monjas, sino monjes. Sí. monjes. O sea, de este nivel que tienen
O sea, ¿por qué siempre reencarna el Dalai Lama, el que sea, en hombre? ¿Por qué nunca reencarna en mujer? Sí, porque... No, pues me vieron bien feo. ¿Y por qué Eva es la culpable de la perdición de Adán? ¿No? Es que somos, en fin. Bueno, vamos a hablar de Pues eso hoy, ¿no? Sí, es que es muy espinoso, la verdad es que Es muy espinoso el tema, pero pues bueno, controversial, hay que muy tomarlo en cuenta y difícil, vamos ¿no? a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de este asunto de los secretos de la Biblia.